Ola, boa tarde a todos. Damos a benvida a unha nova conferencia do Plan de Apoio de Atención ao Persoal do Servizo Galego de Saúde. Eu son María José Montero Furelos, son a subdirectora de Políticas de Persoal do Servizo Galego de Saúde e incorpórome a este ciclo de conferencias ao que habitualmente ven asistindo a directora xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña, que por motivos da xenda non pode estar presente na tarde de hoxe. Acompáñame nesta mesa, como tamén é habitual neste ciclo, Nuria de Castro Acuña Iglesias, que é a xefa do Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais. E, continuando co ciclo, na tarde de hoxe vamos a contar coa conferenciante Silvia Estévez Touriño, que nos falará da resiliencia e da súa relación coa felicidade en tempos difíciles. Silvia é unha profesional que, despois de dedicarse durante 20 anos á industria farmacéutica, reorientou a súa carreira profesional cara ao benestar organizacional e persoal para axudar tanto ás organizacións como as persoas que nelas traballan. É unha gran coñecedora da aprendizaxe da felicidade, da psicoloxía positiva e de mindfulness. É trainer en benestar organizacional, é mestra en psicoloxía positiva, ademais de ser tamén coach executiva de equipos de adolescentes e de familias. Moitas gracias por estar aquí esta tarde, Silvia, con nós, e, sin máis, doiche a palabra. Muchas gracias a ti, María José. Gracias a todos. Bueno, pues antes de nada, daros las gracias y la bienvenida por compartir conmigo este espacio de 60 minutos. Esta conferencia durará 45 minutos y después tendremos un turno de preguntas. Cualquier duda, cualquier consulta o lo que penséis durante la conferencia podéis anotarlo en el chat y se irá tomando nota, y en los 15 últimos minutos restantes pues comentaremos y reflexionaremos sobre lo que consideréis oportuno. El objetivo de esta conferencia es que podáis adquirir herramientas para sobrellevar estos momentos adversos y adquirir un mayor bienestar. Imagino que alguno de vosotros habrá perdido algún ser querido, se habrá separado, habrá perdido su trabajo, habrá tenido un aborto, tiene un familiar extremadamente grave, demencia, Alzheimer, una enfermedad mental. ¿Cómo realmente podemos sobrellevar estas situaciones de la mejor forma posible? Aprendiendo a ser más resilientes. La pandemia de la COVID-19 es la situación más crítica y el mayor reto para la sociedad, tanto española como mundial, en estas últimas décadas. El impacto ha sido completamente devastador, tanto a nivel sanitario como económico, político y social. Os muestro dos datos simplemente. El primer estudio global sobre el impacto psicológico del COVID en la salud de los trabajadores. Me he fijado en esta encuesta y de aquí el 10% son sanitarios. Fijaos solamente en el primer dato del 41,99% de la población española tiene síntomas de ansiedad. Y si nos fijamos en el segundo círculo de la derecha, vemos que el 67,58% de la población encuestada requeriría realizar una valoración por posible ansiedad y depresión. Yo era de ese 42%. Sentía ansiedad de forma crónica. Así que decidí abandonar mi carrera en la industria farmacéutica y, por lo tanto, renunciar a mi estatus social y emprender un nuevo camino, un camino hacia una visión que tenía muy clara hacía años. La visión es un mundo más feliz, trabajando en el bienestar integral de las personas. Mi primera conferencia sobre la felicidad, lo que más me apasiona, iba a ser el 18 de marzo del 2020. Y de repente aparece el COVID. Y de repente el mundo se para.
y de repente diagnostican a mi madre un cáncer y siento que mi mundo se para. Tenía dos opciones. La primera, aceptar lo que estaba sucediendo, lo que estaba sintiendo y tratar de acompañarla, al igual que a mi padre, de la mejor manera posible. La segunda era quedarme anclada en la tristeza porque ni siquiera podía acompañarla y estar con ella cuando la operasen. Así que, pues gracias a la vida, todo salió bien y puede estar hoy aquí compartiendo con nosotros posiblemente esta conferencia. De repente todos vimos como una ventana a la esperanza con la llegada de la vacuna y esto pues nos hizo sentir evidentemente una gran ilusión para poder seguir trabajando, para poder seguir viviendo con una sonrisa de oreja a oreja. Y con ello, en mi caso, poder crear una formación basada en resiliencia y felicidad, acompañada de mi compañera Florencia Lafuente, para todas aquellas personas que estuviesen sufriendo y lo estuviesen pasando mal. Cuando de repente, hace menos de un mes, le diagnostican un cáncer a la persona con la que comparto mi vida. Y siento que mi mundo se para. Parece increíble y la especialista dice, lo siento mucho, es un paciente de alto riesgo. Gracias a Dios o gracias a la vida, después de pruebas, sabemos que esto pues tiene una solución. Tenía dos opciones. La primera era decirle a la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis seres más queridos? O, por supuesto, sentir la tristeza, aceptarlo, llorar y pasar a la acción. Como todos sabéis, porque posiblemente lo hayáis vivido, es posible pensar y actuar de formas distintas para poder sobrellevar la adversidad. ¿Por qué resiliencia y felicidad? La resiliencia es importante y fundamental cuando, como ahora, las cosas van mal. Pero también es importante cuando las cosas van bien, porque necesitamos generar herramientas que nos sirvan para afrontar las situaciones cuando las cosas van mal. Evidentemente, los beneficios de la felicidad, como todos sabemos, si sentimos felicidad, nos sentimos bien. Pero nuestro sistema inmunológico se hace más fuerte. Tenemos una mejor salud y mayor longevidad. Tenemos relaciones más saludables. Tenemos un desempeño mayor, tanto laboral como personal. Somos más productivos y se incrementa nuestra creatividad y flexibilidad cognitiva. Por eso, como dice mi querido profesor y mentor Tal Ben-Shahar, profesor en Harvard de felicidad y liderazgo positivo, no es el momento de poner en cuarentena la felicidad, es el momento en el que más tenemos que trabajar en ella, en nuestro bienestar integral. Y con esto empezamos a hablar de lo que nos compete, la antifragilidad. La antifragilidad es lo que llama Nassim Taleb resiliencia 2.0. Tal Ben-Shahar dice que la felicidad nos hace más resilientes. La resiliencia, como sabemos, es la habilidad de fortalecernos y estar mejor capacitados para lidiar con todo tipo de dificultades. Por esto, la felicidad es importante. La resiliencia 1.0 significaría recuperarse de las dificultades. Es un término que proviene de la ingeniería. Si aplicamos a un material un estrés o una presión y quitamos ese estresor, la resiliencia quiere decir que ese material volverá a su forma original. La resiliencia 2.0, la antifragilidad, significa que cuando aplicamos a un objeto o a un sistema ese estresor, no solamente vuelve a su forma original, sino que va más allá, se hace más fuerte. La antifragilidad se aplica a los sistemas vivos.
Un sistema vivo puede enfermar y recuperarse de ese embate, de esa enfermedad, y luego generar anticuerpos y hacerse más fuerte. Y la próxima vez no enfermarse o recuperarse más rápido. Esta conferencia trata de responder a dos preguntas. La primera, ¿cómo ser más feliz uno mismo? ¿Cómo tener más bienestar? ¿Cómo ser más exitoso personal y laboralmente? ¿Cómo ser más antifrágil, más resiliente? Y la segunda, ¿cómo ayudar a otros a ser más felices? A nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra pareja, colegas, amigos, empleados, clientes, alumnos. Para ello, vamos a hablar del crecimiento postraumático. Este concepto significa que experimentamos un crecimiento después de un trauma. Todo el mundo conoce el término estrés postraumático, pero quizás pocas personas conocemos el significado del crecimiento postraumático. Y este crecimiento postraumático es posible que suceda solamente si lo conocemos y si somos capaces de crear las condiciones para que suceda. La pandemia, como todos sabemos, es un trauma y ha sido un trauma. Por lo tanto, necesitamos poner las condiciones para poder experimentar este crecimiento a partir de este trauma. Y para ello tenemos dos objetivos. El primero, crear las condiciones para crecer a partir de un trauma y ser más resilientes. Y el segundo es darnos herramientas para tener más bienestar. Esta conferencia está inspirada en el campo interdisciplinar de la felicidad, a través de distintas investigaciones en diferentes disciplinas, como por ejemplo la psicología positiva, las neurociencias, la economía del comportamiento, la biología, las artes, la filosofía y la literatura, la sociología, etc. Para dar respuesta a esas dos preguntas que acabamos de plantear, y hecho a través de un lente teórico-práctico llamado Spire. Nuestro modelo científico ReSpire está basado en las ciencias que nos guían hacia un mejor bienestar y hacia ese conjunto de herramientas y técnicas. Spire, sin la R y la E, es un modelo diseñado por el Dr. Tal Ben-Shahar, como os decía, profesor de Harvard, ex profesor de Harvard en liderazgo positivo y felicidad. El acrónimo ReSpire significa lo siguiente. La R es la resiliencia, de lo que estamos hablando. La E es el entorno, un elemento que nos habla de lo importante que es que seamos conscientes de la influencia de las circunstancias sobre nuestro comportamiento y que nos enfoquemos en aquellas cosas en las que sí podemos influir. La S espiritual, la S espiritual tiene que ver con el camino del propósito y la conciencia, que nos enseña a estar presentes. Espiritualidad no solamente tiene un vínculo con la religión, como todos pensamos. Uno de los significados de espiritualidad es el verdadero sentido de algo. Así que cualquiera de nosotros puede encontrar propósito en la religión, por supuesto, pero también podemos encontrarlo en nuestro trabajo, cuidando de la vida de nuestros pacientes, en crear una familia, en una obra de caridad, en escribir un libro, etc. El físico es lo que tiene que ver con el camino del ejercicio y del descanso. Y también nos enseña a cómo lidiar con el estrés y cambiar nuestro enfoque sobre él. La I de intelectual tiene que ver con el camino del aprendizaje y del fracaso.
Aquí tratamos de cultivar la curiosidad, de desarrollar la mentalidad de crecimiento y de abrazar el fracaso como única oportunidad de aprendizaje. La R de relaciones es el camino de las relaciones auténticas y reales, positivas y de calidad. Las relaciones son el primer indicador de felicidad. Por último, la E de emocional, de aprender a darnos permiso de ser humanos, de aprender a experimentar todo el espectro de emociones, tanto las buenas como las dolorosas, tratando de insertar emociones positivas que abren la mente y nos dan perspectiva. Y cierro el modelo con la resiliencia y el entorno. Así que vamos a ver uno a uno. El primero es el bienestar espiritual. Y os pongo esta foto, no sé si alguno de vosotros, posiblemente sí, habéis leído el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ha sido un libro muy leído en la pandemia. Viktor Frankl en su libro nos habla de propósito, del sentido de la vida y el sentido en la vida. El sentido de la vida es el que todos pensamos en algo como más existencial, como de dónde venimos y a dónde vamos. El sentido en la vida, como decíamos antes, lo podemos encontrar en cualquier lado, como decíamos, en formar una familia, en cuidar a nuestros pacientes, en escribir un libro. Decía Viktor Frankl que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Viktor Frankl era neurólogo y psiquiatra. Vivió el Holocausto más que nadie y logró salir de él, de los campos de concentración. Su propósito, a través de la neurología y la psiquiatría, era ayudar a aquellas personas que estaban a su lado. Por eso nos ha dejado esta buena frase que os acabo de leer. ¿Dónde encontramos el propósito? Como os decía, en todos lados. Y para esto vamos a hablar de un estudio de la profesora de Yale, Amy Wrzesniewski. Realizó un estudio exhaustivo sobre cómo la gente percibía su trabajo y descubrió que se podían dividir a las personas en 3 grupos según su orientación laboral. El primer grupo, el que percibía su trabajo como un trabajo. El segundo, el que lo percibía como una carrera. El tercero, el que lo percibía como una vocación. Por eso es importante que nos preguntemos cómo percibimos nosotros nuestro trabajo. ¿Qué es más dominante? No quiere decir que no nos encontremos a veces en los 3 grupos, sino qué grupo es más dominante para nosotros. Y este estudio lo aplicó a colaboradores de un hospital. Esto fue lo que encontró. Al estudiar empleados de la limpieza, aquellos que veían su empleo como un trabajo, lo hacían solamente pues, por ganar un sueldo y lo percibían como una obligación. Hubo empleados que, en cambio, percibían su trabajo como una carrera. Lo que buscaban era una promoción, convertirse en jefes de servicio, obtener un mayor sueldo y un mayor prestigio. Y el tercer grupo, los que veían su trabajo como una vocación, para ellos las horas en el hospital eran muy importantes y significativas. Interactuaban más con los médicos, con las enfermeras, con los familiares, con los visitantes y ponían especial cuidado en hacer sentir bien a estos pacientes. Como es de imaginarse, los que sentían su trabajo como una vocación eran mucho más felices que sus pares y mejores en lo que hacían. Lo interesante es que Amy Wrzesniewski hizo también este estudio con médicos del hospital. Algunos médicos esperaban con ansias el final del día, el final de la semana o su jubilación, con lo cual estaban viendo su trabajo como un trabajo. Para ellos trabajar era una obligación. Otros lo que querían era avanzar
y convertirse en jefes de departamento o abrir su propia consulta, con la intención de ganar más dinero, de tener mayor prestigio. Y el tercer grupo, el que lo veía como una vocación, sentían que lo que hacía era un privilegio. Tanto aquel personal de limpieza como los médicos de este hospital se encontraron en los tres grupos, al igual que también hubo enfermeras, gerentes, etc. Os voy a leer una frase que me parece muy importante como conclusión de este estudio que dijo Amy Wrzesniewski y Dutton. Concluyeron: incluso en los empleos más restringidos y rutinarios, los colaboradores pueden ejercer cierta influencia en la esencia de su trabajo. En la mayoría de las situaciones, vivir nuestro trabajo como vocación, como algo espiritual o como un empleo o algo mundano, depende en gran parte de nosotros. Por otro lado, lo que también tiene que ver con el bienestar espiritual es conocer e identificar nuestras fortalezas y usarlas más, de manera que podamos ser más felices y más exitosos. Lo contradictorio en general es que todos nos enfocamos en lo que nos falta, en nuestras debilidades, con la intención de mejorar. Pero esto no es así. No quiere decir con esto que no nos enfoquemos y que ignoremos nuestras debilidades. Imaginaos, por ejemplo, una tenista que es muy técnica, pero tiene poca velocidad, pues evidentemente necesita trabajar y volcarse más en esa velocidad para correr más en la pista. Imaginaos un gerente con una gran visión de negocio, pero que tenga muy poca capacidad de escucha. Pues evidentemente sus empleados van a sentirse ignorados porque no los escucha, con lo cual tendrá que trabajar su capacidad de escucha. Y por último, quiero deciros dos cosas más sobre las fortalezas. El doctor Tal Ben-Shahar y dos colegas australianas, Jan Elsner y Barbara Hellman, descubrieron una distinción, que había dos tipos de fortalezas: las fortalezas de desempeño y las fortalezas de pasión. Las fortalezas de desempeño tienen que ver con aquello en lo que yo soy buena, con mis talentos dominantes, con aquellas áreas donde tengo un mayor potencial. Y mis fortalezas de pasión tienen que ver con aquellas cosas que nos dan fuerza y que nos iluminan. Imaginaos cualquiera de vosotros en vuestros trabajos. Cuando, por ejemplo, pensamos pues, en un médico, en una enfermera, en un asistente social, y siente que hace bien su trabajo y sus compañeros le dicen que hacen bien su trabajo, esto tiene que ver con una fortaleza de desempeño. Pero cuando además está con ese paciente y lo ayuda y lo saca adelante y eso le da energía y se anima, eso tiene que ver con una fortaleza de pasión. Por eso, lo más importante es que encontremos nuestra zona de máximo potencial. Y nuestra zona de máximo potencial tiene que ver con unir las fortalezas de desempeño con las fortalezas de pasión. Cuanto más tiempo experimentemos esa zona de máximo potencial, más felices seremos y mejor nos desempeñaremos. La segunda parte del bienestar espiritual tiene que ver con el mindfulness, con prestar atención al momento presente, con una actitud de curiosidad, apertura y aceptación. Si os dais cuenta, la mayor parte del tiempo nuestra cabeza está errante, porque o bien está en el futuro o bien en el pasado. Y esto lo que genera es una mente infeliz. Os voy a poner un estudio de un programa MBSR, que es Mindfulness basado en la reducción del estrés, de John Kabat-Zinn y Richard Davidson. Es un programa basado en 8 semanas solamente, una clase a la semana de 4 horas y 45 minutos de meditación diaria, bien sea solamente respirando, bien sea escaneando nuestro cuerpo de arriba abajo, bien sea practicando yoga.
solamente 45 minutos al día. Fijaos los resultados. Por un lado, se redujo la ansiedad. Por otro lado, mejoró el humor y el estado de ánimo de las personas que trabajaron en este estudio. Por otro lado, hubo un incremento significativo en la activación del lado izquierdo de la corteza prefrontal. Este cambio se sabe que en aquellos que meditan profesionalmente también se produce, y lo que sugiere es un cerebro más resiliente y más feliz. Después de estas 8 semanas, tanto a los participantes que estaban meditando como al grupo de control que no meditaba, se les inyectó el virus de la gripe. Y lo que se vio es que aquellos que meditaban lo que hacían era elevar su cantidad de anticuerpos, con lo cual su sistema inmunológico era más fuerte. Lo más sorprendente de este estudio no es solamente esto que hoy estoy comentando, sino que no solamente los meditadores que meditaban 45 minutos al día, ni siquiera los que todavía meditaban más, 50 minutos, ni siquiera los que solo meditaban 15 o 20 minutos o meditaban 3 veces al día, sino que los que no meditaban nada también se vieron beneficiados de los resultados que vemos de mindfulness. ¿Por qué? Porque realmente a estos participantes se les recordaba semanalmente la importancia de estar presentes, con lo cual estaban practicando la atención plena de manera informal al realizar sus actividades cotidianas. Podemos practicar mindfulness de manera formal, pero también podemos practicar mindfulness de manera informal, simplemente cuando nos estamos dando una ducha, pues darnos una ducha consciente, pensando en el agua que cae. Pues simplemente cuando salimos a la calle y tocamos una flor, cuando hacemos 3 respiraciones conscientes, cuando jugamos con nuestros hijos y estamos presentes sin el teléfono móvil, cuando escribimos un informe. En todos esos momentos estamos practicando mindfulness de manera informal. Vamos a hablar del bienestar físico y sobre el bienestar físico comentaros solamente un tema súper importante. Realmente no estamos hechos para permanecer sentados como así nos está sucediendo. La actividad física es una necesidad natural y al final cuando esta necesidad la ignoramos, pagamos el precio. El ejercicio ha sido y ha demostrado ser muy efectivo para regular la ansiedad, regular nuestro sueño, nuestro apetito, tener mejor humor, mayor autoestima, pues disminuir o controlar nuestro peso, reducir la aparición de diabetes, cardiopatías, aumentar nuestra longevidad o incrementar nuestros niveles de dopamina, serotonina y endorfinas. Es muy efectivo para lidiar con los trastornos de déficit de atención. Pensad en la cantidad de niños que actualmente están siendo medicados por este tipo de trastornos. Pero el ejercicio también es muy interesante practicarlo en las personas que no tienen problemas de salud, porque mejora la memoria, la creatividad y la concentración. Os voy a contar un programa que implementó un psicólogo de la Universidad de Harvard, John Ratey, en colegios en las que lo que hizo es que incrementó las horas de ejercicio físico en el currículum. Los resultados que se vieron eran que los alumnos se sintieron más felices y tranquilos, se redujo la violencia y sus calificaciones mejoraron, además de incrementarse sus niveles de autoestima. Por otro lado, tener el hábito del ejercicio regular, aunque sea a una edad avanzada, reduce la probabilidad de desarrollar Alzheimer o demencia, y esto está publicado en el Lancet. Os voy a leer unas palabras del neurólogo Ronald Peterson, director del Centro de Tratamiento de Alzheimer en la famosa Clínica Mayo. El ejercicio físico constante es probablemente la mejor forma que tenemos de prevenir el Alzheimer en la actualidad.
mejor que los medicamentos, mejor que la actividad intelectual y mejor que los suplementos alimenticios y una dieta equilibrada. Por último, el investigador Michael Babiak demostró que ejercitarse 30 minutos 3 veces a la semana tiene el mismo efecto que un antidepresivo en individuos que sufren depresión severa. Babiak comprobó que comparados estos que se ejercitaban con aquellos tratados con medicamentos, quienes se ejercitaban tenían 4 veces más posibilidades de permanecer psicológicamente saludables 6 meses después de haber completado el estudio. Por último, deciros que no solo el ejercicio influye en la felicidad, sino que también el movimiento es importante, que trabajemos en él día a día. Pasamos demasiadas horas sentados sin movernos nada. Deberíamos de movernos cada 20 o 30 minutos como mínimo, incluso si solamente nos levantamos para dar 15 o 20 pasos, para mover los brazos, para estirarnos y luego volvernos a sentar. Ahora quería hablaros de la recuperación. Realmente hablamos del estrés como si realmente fuese perjudicial, pero si pensamos en el estrés, cuando vamos al gimnasio, imaginaos, a incrementar y aumentar nuestro músculo y sometemos a estrés día tras día nuestro bíceps, imaginaos, pues evidentemente nuestro bíceps va creciendo y se va incrementando, va aumentando. El problema es cuando no lo dejamos descansar y entonces nos lesionamos. Y esto es lo que os voy a contar, el tema de la recuperación, que realmente es el antídoto contra el estrés crónico. Para ello vamos a hablar de un caso real de un maratonista llamado Derek Clayton de la década de los 60. Era uno de los mejores corredores de larga distancia del mundo. Su mejor tiempo personal eran 2 horas y 17 minutos. Eran más de 5 minutos por encima del mejor tiempo del mundo. Entrenaba muy duro. Los entrenadores pensaban que era incapaz de superar ese tiempo, pues porque su complexión física, él medía más de 1,83 m y al final no era delgado ni ligero, pero se entrenaba corriendo más de 160 kilómetros a la semana. En 1967, en la maratón de Fukuoka, entrenó muy duro y se lesionó. Durante un mes no pudo correr. Y cuando estaba listo para volver a entrenar, solamente quedaba una semana para la maratón. Y decidió entrenar muy ligero y utilizar la maratón de Fukuoka como práctica para la siguiente maratón. Su carrera se detuvo en 2 horas, 9 minutos, 36 segundos. Era el mejor tiempo del mundo. 2 años después, preparando la maratón de Antwerp, le volvió a suceder lo mismo. Se volvió a lesionar y volvió a utilizar esa maratón para practicar para la siguiente. Y su reloj se paró en 2 horas, 8 minutos, 33 segundos. Y este récord se mantuvo durante 12 años. Lo cual es importante tener en cuenta que más no siempre es mejor. Finalmente, si queremos alcanzar nuestro máximo potencial y nuestro éxito, necesitamos tener más momentos de recuperación en nuestras vidas. Por eso debemos de hacer parada en boxes, tanto a nivel micro, parando pues cada hora o 2 horas, aunque solo sean 15 minutos, para escuchar música, para hacer una pequeña meditación, para dormir una siesta, si es posible, para comer con un amigo, para ir al gimnasio, para caminar. La respiración profunda también sería algo que facilitaría nuestra recuperación. Si no tenemos 10 minutos para respirar, no importa. Respiremos 5, respiremos 30 segundos y nos generará un gran beneficio. La recuperación a nivel meso es pasar una buena noche de sueño, dormir esas 7 u 8 horas que necesitamos.
y cogernos un día a la semana para descansar. Y al nivel macro, como decía J.P. Morgan, padre de la banca estadounidense, dijo: puedo hacer el trabajo de un año en 9 meses, pero no en 12. Necesitamos hacer ese descanso y esa recuperación. Es verdad que la mayoría de nosotros no puede tomarse unas vacaciones de 3 meses, pero es importante que tengamos de vez en cuando una semana libre. Con respecto al bienestar intelectual, hablamos del aprendizaje respecto a incrementar nuestros niveles de curiosidad y aprender a fracasar más. Qué raro es hablar de fracaso como un camino que nos lleva a ser más felices. Finalmente, es verdad que el fracaso duele y que es una causa de infelicidad, pero el fracaso es esencial para vivir una vida plena y finalmente para ser más felices y más exitosos. Pensad en los niños. ¿Cómo camina un niño? ¿Cómo aprende a caminar un niño? Los niños se caen y es la única manera para aprender a caminar. Podríamos explicarles, imaginaos a nuestros hijos, cómo tienen que caminar, hasta aburrirnos. Y eso no sería suficiente, porque para aprender a caminar hay que caerse. Lo que ocurre es que a medida que crecemos y vamos siendo más conscientes de nosotros mismos, nuestro foco está en evitar el fracaso y buscar una fachada de perfección. Si nos fijamos en los artistas y científicos más exitosos de la historia, como Pitágoras, Galileo, Descartes, Rembrandt, Mozart, fueron los que fracasaron más veces. Si nos fijamos en Thomas Edison, el genio científico más productivo e innovador de nuestra era, fue el científico que más veces fracasó. Él dijo: no he fracasado 10.000 veces, he encontrado 10.000 formas que no funcionan para inventar la batería recargable. Como dice Ben Zander, cuando cometas un error, levanta las manos al aire y di: ¡qué fascinante! Pues en los negocios tenemos el mismo patrón. Lo que ocurre es que muchos líderes no creen en el cambio personal, no creen en el error, piensan que el talento tiene que existir y no creen que se pueda mejorar. Esto responde a una mentalidad fija. Os pongo esto que veis ahí que pone Growth Mindset, es un libro de Carol Dweck que habla justamente de esto, de la mentalidad de crecimiento respecto a la mentalidad fija. Ella dice, y las personas de mentalidad de crecimiento, que evidentemente es bueno tener talento, pero que eso es solo el punto de partida. Las personas nos desarrollamos con la práctica y la práctica incluye equivocarse. Y por último, Carol Dweck nos ha enseñado dos grandes palabras. La primera es sí, decirle sí a las oportunidades, sí a las posibilidades, sí a las nuevas ideas. Y por otro lado, utilizar la palabra mágica, todavía. Imaginaos que quiero ser un gran atleta y digo sí, creo que puedo ser un gran atleta, no lo he logrado todavía. Si pensamos en Edison, sería sí, creo que lograré inventar la batería. He llevado adelante 10.000 experimentos y no he encontrado la solución todavía. Sí es esa palabra que nos pone en marcha y todavía es la palabra que nos mantiene andando y andando. Como os decía, el bienestar relacional es el más importante de los caminos. Es el principal indicador de felicidad. Y para ello se hizo uno de los estudios más exhaustivos y más amplios de la historia en la Universidad de Harvard, a un grupo de 724 hombres, de los cuales 268
eran graduados de Harvard y 456 de una parte pobre de Boston. Se les hizo un seguimiento desde el año 1939 al año 2014, durante un total de 75 años. Y estos hombres fueron observados y encuestados. Se les cogieron muestras de sangre y se les hicieron estudios cerebrales. Los resultados de esta investigación fueron contundentes. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Son relaciones de calidad. No importó para nada el trabajo que tenían, ni qué tan inteligentes eran, ni lo ricos que eran. Lo único que importó es que esas relaciones eran reales. Ni siquiera el tipo de relación. Podría ser que se enfocasen en una relación de pareja, en relaciones de amistad, en relaciones en el trabajo o relaciones en la comunidad. Lo importante es que las relaciones fuesen reales. Y actualmente la humanidad está conectada a la tecnología y desconectada de sí misma. Según la OMS, hay 3 datos muy importantes. El primero es que la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes y la mayoría ni siquiera se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. Y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. El teléfono móvil está sustituyendo totalmente a las relaciones reales por las relaciones virtuales. Y sabemos que es así porque cada vez permanecemos más en las redes sociales. No quiere decir en absoluto que la tecnología sea mala. Lo que sí es malo es el uso excesivo de la tecnología. Evidentemente, como todos sabemos, las relaciones se han visto beneficiadas en la pandemia gracias a la tecnología. Así que, ¿qué podemos hacer realmente para mejorar esta situación? Lo primero, desconectarnos para conectarnos de manera real. Cuanto más interactuemos de manera online y menos cara a cara, sentiremos mayor soledad y esto está totalmente conectado con la depresión. Y por otro lado, debemos de ser moderados y establecer límites muy claros. Para ello, os voy a dar 2 ideas. La primera, una desintoxicación de la tecnología, aunque solo sea un día a la semana, un día libre de tecnología. Por otro lado, que tengamos una zona, un espacio en nuestras casas libre de tecnología. Imaginemos la cocina, la sala, donde nos reunamos o donde comamos con nuestros hijos, amigos, un espacio libre de tecnología. Eso al final se llaman islas de cordura. Hay un estudio que se hizo en la Escuela de Negocios de Harvard y se vio que aquellas personas que introducían más islas de cordura en su jornada diaria se sentían mejor, disfrutaban más del trabajo, de sus relaciones, tenían menos estrés y eran más productivos y felices. Emplearon islas de cordura de este tipo: una hora de silencio, la práctica o política del teléfono móvil apagado o dedicarnos a una sola tarea en un momento. Imaginemos cuando paramos a tomar un café, tomemos un café sin el teléfono móvil. Si estamos trabajando, no estemos revisando a la vez el correo electrónico. Y de esta manera seremos más productivos y más felices. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el bienestar relacional es la relación con uno mismo. Aquellas personas que son más exitosas son aquellas personas que se dan a sí mismas y a los otros. Tenemos que tener en cuenta que ser amables no es ser ni la alfombra de nadie, ni tampoco ser una persona desconsiderada, sino que lo que tenemos es que reconciliar lo que necesitan los demás y ponerlo al mismo nivel que lo que necesitamos nosotros. Es verdad que debemos de ser más generosos y más amables,
pero no sería sostenible si negamos nuestra propia necesidad. El ejemplo sería, como en un avión, ponernos la máscara de oxígeno o ponérsela primero a nuestro acompañante. En el plano emocional, respecto al bienestar emocional, las personas resilientes son aquellas que eligen dónde ponen su atención y tratan de evaluar de la manera más realista y más objetiva las situaciones que viven. Aceptan aquello que no pueden cambiar y trabajan en su zona de influencia, es decir, en lo que sí pueden cambiar, sin buscar culpables a lo que sucede. Las personas resilientes se dan permiso de ser humanos, dejan que fluyan todo tipo de emociones, las emociones dolorosas y las emociones positivas, sin quedarse ancladas a ellas. Y cuando dan paso a esas emociones positivas, logran ampliar y construir y sentirse mejor, ya que las emociones positivas amplían nuestra atención, nuestra flexibilidad cognitiva, nuestra creatividad y productividad. Estamos más capacitados para superar emociones dolorosas, desarrollan el optimismo, la gratitud, la empatía y la compasión, aumentan nuestro nivel de motivación y energía, fortalecen nuestro sistema inmunológico y finalmente nos hacen más resilientes. Por eso es importante que cultivemos las emociones positivas. Aunque una emoción positiva puede durar muy poquito tiempo, sus efectos pueden ser profundos y perdurar más allá en el tiempo. Las emociones positivas en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan críticos, evidentemente quizás no vayan a ser el humor o la risa, que en ocasiones son muy adecuadas en tiempos difíciles. Cultivaremos otro tipo de emociones positivas que nos pueden ayudar, como el aprecio, la amabilidad, ayudar a alguien, la gratitud, dar las gracias a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos por las cosas más simples del día a día. Agradecer, tener un diario de gratitud en el cual, cuando me acuesto, pueda agradecer 3 cosas que han sucedido en ese día. Tener más actos compasivos con las personas que lo necesitan. Poner el foco de atención en las situaciones positivas dentro de las situaciones más negativas. Los investigadores dicen que realmente cuando se inducen emociones positivas en nuestro cerebro, las personas lo que hacen es captar el contexto de manera más amplia. Cuando realmente permanecemos con emociones negativas, no vemos el contexto con esa amplitud. Solamente recordamos lo negativo. Por eso es importante que cultivemos las emociones positivas. Dicen los investigadores que la proporción sería 3 emociones positivas por una emoción negativa, lo cual no quiere decir en absoluto que las emociones negativas sean 0 y que las eliminemos, al revés. Las emociones negativas son importantes para prosperar y sobre todo durante estos momentos tan difíciles y tan críticos, ya que nos ayudan a estar en contacto con la realidad. Por último, quiero hablaros del entorno. El entorno tiene muchísimo más impacto del que creemos en nuestro comportamiento. El entorno impacta en un 90% en nuestro comportamiento y solamente un 10% los rasgos de personalidad. Fijaros en este estudio, el estudio del buen samaritano hecho por 2 psicólogos de la Universidad de Princeton en 1973. Se les decía a un grupo de seminaristas que preparasen un sermón sobre la parábola del buen samaritano para una gran audiencia en otro edificio de la universidad. Se dividió en 2 grupos a todo este grupo de seminaristas y a un grupo se les dijo que se diesen prisa porque llegaban tarde al otro edificio. Al otro grupo le dijeron que podían tranquilamente tomarse un tiempo porque era todavía muy temprano. Los investigadores lo que habían hecho era contratar a un actor
y ese actor lo que tenía que interpretar era a una persona que se sentía fatal y que se encontraba tirada en el suelo, justo por donde los seminaristas iban a pasar. ¿Qué creéis que sucedió? Solamente el 10% de aquellos a los que se les había dicho que se apresurasen se detuvieron para ayudarlo. En cambio, el 63% de los que se les dijo que tenían tiempo extra sí se pararon a ayudarlo. Evidentemente, no quiere decir que los seminaristas fuesen malas personas ni que no tuviesen vocación. Simplemente no eran conscientes del entorno. Esas palabras "date prisa" convirtieron a esas personas que eran simplemente lo más compasivos que nos podemos imaginar en personas totalmente indiferentes al sufrimiento. Cierro con esto. Os he puesto 6 tips para vosotros que yo he tenido que aprender en toda esta etapa de mi vida para ser más resiliente. Así que os animo a ello. El primero, que encontremos el significado en nuestra vida y la vivamos conscientemente atendiendo a nuestra zona de máximo potencial. El segundo, que atendamos a nuestra naturaleza humana y hagamos ejercicio. Mantengamos una dieta equilibrada y nos tomemos descansos para recuperarnos. El tercero, que cultivemos nuestra curiosidad y abracemos el fracaso con una mentalidad de crecimiento. El cuarto, que mantengamos relaciones de calidad, positivas, reales y seamos más amables con los demás. El quinto, que nos demos permiso de ser humanos y cultivemos más emociones positivas. Y por último, que tengamos en cuenta el entorno y pongamos foco en lo que está en nuestra zona de influencia. Os dejo esta frase solamente para que la tengáis en cuenta. Me ha parecido una frase muy profunda de una psicóloga sistémica chilena que se llama Susana Muñoz Aburto. Ella dice que en estos tiempos de pandemia, hablar sobre el duelo, compartir con los demás, poner la intención y la emoción es una manera de ir metabolizando esta tristeza profunda. Así que gracias a la vida y muchas gracias a vosotros por haberme escuchado. Es el turno de preguntas. Sí, hola. Muchas gracias, Silvia, por la conferencia que nos acabas de regalar. Gracias por compartir las vivencias personales que has realizado al principio de esta conferencia. Y muchas gracias también por hacernos conscientes de la necesidad de formarnos en resiliencia. En los días que estamos, en los días actuales, en la actualidad, la vacunación es algo que es una prioridad, mucho más en nuestro ámbito como es el sanitario. Y yo, al oírte, llegaba a la conclusión, o no sé si errónea o no, de que la resiliencia es la vacuna que tenemos todos contra la adversidad, ¿no? Entonces, tener herramientas y formarnos en esta materia creo que es fundamental. Aquí, a través del chat, muchas de las personas estuvieron manifestando la importancia de esta conferencia, ¿no? Y en la conferencia tú nos pusiste el ejemplo de los grupos de trabajadores donde el trabajo para unos significaba una cosa y para otros otra, y que los profesionales que tenían vocación eran aquellos profesionales que eran más felices. Aunque en los distintos ámbitos hay siempre estos 3 tipos de trabajadores que describiste, nuestro ámbito, el sanitario, es un ámbito profundamente vocacional, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo podemos aprovechar como organización y cómo los profesionales del Sergas pueden utilizar esa vocación que inicialmente la tendría un porcentaje muy alto, pero por el devenir de los tiempos, por la manera de trabajar, por distintas circunstancias, algunos a lo mejor esa vocación inicial la tienen un poco más relegada. ¿Qué herramientas o cómo podríamos nosotros utilizar esa vocación para generar felicidad y bienestar en la organización y en los profesionales?
Muy bien, pues María José, muchas gracias por todo y gracias también por las preguntas. Yo, sinceramente, lo que siento cuando estoy con cualquier profesional sanitario es que para sentir esa vocación solamente tenemos que darnos ese permiso de ser humanos y ponernos en la piel de la otra persona, fundamentalmente porque cuanto más humanos somos y más nos olvidamos en ese momento del gorro que llevamos, más nos conectamos con los demás. Al final es necesario que empaticemos con el otro para poder conectar. Y la empatía, sin duda, es la que nos va a llevar a sentirnos mejor, porque finalmente, como seres humanos que somos, cuando ayudamos a los demás, se eleva nuestro nivel de bienestar y felicidad. Gracias, Silvia. Nuria, me parece que también quería preguntar. Sí, bueno, coincido con María José. Muchísimas gracias por compartir, ¿no? O sea, ese pedazo de tu vida y con todos nosotros. La verdad es que gracias. Me ha gustado muchísimo todo lo que has estado contando. La verdad es que me quedo, sobre todo, me encantó lo de las Islas de Cordura. Yo creo que lo voy a empezar a practicar desde ya mismo. A veces lo intento, pero la verdad es que ese nombre, esa terminología me ha gustado mucho. Yo creo que me va a ayudar para tenerlo más presente, ¿no? Que al final es importante en el día a día, en esa vorágine que a veces estamos bueno, pues metidos todos, ¿no? Y eso, el pararnos y el prestar atención a lo que estamos haciendo me parece fundamental para además también tener en valor. Sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque a nivel hablabas de fracaso, ¿no? O sea, de la resiliencia ante la adversidad, y entonces en las organizaciones a veces, evidentemente, no siempre salen las cosas como queremos, ni en la vida, ni en el trabajo, ¿no? Y entonces, a nivel organizacional, ¿cómo se puede medir la resiliencia de una organización, de un equipo? Pues la resiliencia, la manera de medirla es viendo cómo respondemos ante las circunstancias adversas. Si las circunstancias adversas nos bloquean o si las circunstancias adversas nos sirven, como decíamos antes cuando nombrábamos el crecimiento postraumático, nos sirven para avanzar, para aprender de aquellos errores y poder mejorar ante esas circunstancias. Sí, a mí también me gustaría preguntar, ¿la resiliencia es una capacidad o es una habilidad? La típica pregunta, ¿se nace o se hace? La resiliencia, sin duda, por la historia humana a lo largo de toda nuestra historia, imaginaos todos lo que llevamos detrás, ¿no? Cuántas generaciones y generaciones, cuántas situaciones complejas hemos vivido, cuántas guerras. Imaginaos, ¿no? Ahora estamos viviendo el COVID, pero ¿qué no habrán vivido todos nuestros antepasados? El ser humano es resiliente de por sí. Pero sin duda, cuanto más incrementamos nuestros niveles de bienestar integral y de felicidad, aprendemos a ser mucho más resilientes. Y la verdad es que como madre, pues la verdad es que lo que has comentado del tema de manejar, ¿no? Saber manejar esa frustración, ese fracaso, y que eso ayuda, ¿no? Contribuye a aumentar nuestra resiliencia de cara a, bueno, pues cuando nos van surgiendo cada vez, pues en la vida a veces no te tocan las cartas que te gustaría y tienes que jugar con lo que te toca. Desde a esos niños que ahora se dice, ¿no? Que el tema de lo que es, pues, ante la frustración, que no lo llevan bien, que no los estamos enseñando, ¿no? A manejar esa frustración, como una herramienta que se podría utilizar con ellos para intentar ya desde pequeños a que puedan trabajar esta resiliencia de cara a esa frustración. Pues Nuria, yo lo que creo y lo que a veces en las sesiones de coaching pues también lo comento es que pensemos que nuestros hijos al final los podemos comparar a la cometa, ¿no? que necesitamos ir soltando, ¿no?
Es importante que, evidentemente, si Dios mío lo va a atropellar un coche, lo protejamos y lo echamos para atrás, ¿no? Pero una cosa es la protección y otra es la sobreprotección. Cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, cuando no los dejamos avanzar, porque tenemos miedo a que fracasen, pero realmente no tenemos miedo a que fracasen. La realidad es que tenemos miedo a fracasar nosotros como padres. Entonces, si no los dejamos que fracasen, si no soltamos la cometa y no la dejamos volar, la cometa nunca va a volar. Al final lo que estamos haciendo es tirar constantemente de la cometa y no soltamos la cuerda. Por eso es muy importante que vayamos poquito a poco soltando la cometa en función a la edad que tenga cada uno de nuestros hijos. Y así, de esa manera, aprendiendo de la frustración y evidentemente sintiéndose acompañado, porque al final los papás necesitamos crear ese clima de seguridad que nuestros hijos necesitan para que aprendan a ser más resilientes, porque eso va a afectar a su cerebro, a su desarrollo cerebral. Cuanta más tranquilidad, cuanta más seguridad le demos a nuestros hijos, ellos van a aprender a ser más resilientes, porque su cerebro se va a formar así. Pero también tenemos que ir soltando poco a poco la cometa, que yo creo que nos cuesta un montón a estas generaciones. Aquí la number one. Por eso empecé y me formé como coach. Realmente yo estoy aquí justamente por esa pregunta que me has hecho, Nuria. Así que lo sepas. Gracias, Silvia. De nada. Preguntan aquí en el chat si crees que es mejor compartir nuestras pequeñas heridas o guardárnoslas. Pues justamente como veíais en la frase anterior, es importante el compartir, porque cuando compartimos, al final estamos soltando. Cuando reprimimos constantemente la emoción, pues nos sentimos peor, porque no la expresamos y necesitamos expresarla de alguna manera. Por eso es bueno compartir. No hace falta a veces ni siquiera compartirla con otras personas. Podemos escribirlo. Si nos cuesta a lo mejor contárselo a otra persona o no tenemos una persona al lado que nos sirva, ¿no? Que nosotros nos sintamos seguros, pues podemos escribirlo, podemos expresarlo de muchas maneras. Pues muchas gracias. Yo ya, por mi parte, con esto ya termino. Sí que me quedo con ese diario de gratitud, ¿no? Que yo creo que a veces sí que es cierto que tenemos un filtraje un poco especial y podemos tener un día estupendo y de repente en el último momento nos pasa algo que nos contraría un poco y es como que un velo, ¿no?, negro tiñe el resto del día y nos quedamos fastidiados. Y el recuperar esos momentos de decir, pues he tenido todo esto bueno en este día también nos ayudará, ¿no? Entiendo, y a mí en primera persona hablo a cambiar la forma de mirar, ¿no?, mi vida y todo lo que me rodea, ¿no?, del entorno también, que hablabas de la importancia. Entonces, bueno, yo sí que creo que el tema de la felicidad es fundamental. De hecho, en muchísimas empresas ahora están en este perfil, ¿no?, de buscar por responsables de la felicidad y el bienestar en las organizaciones y del personal. Y entonces sí que entiendo que la felicidad, un poco el concepto de qué es la felicidad, ¿no?, está un poco a lo largo de tu ponencia lo has ido resaltando, pero así como resumen y por tocar también esa parte de la ponencia que era la felicidad, ¿qué destacarías de esa felicidad? Pues destacaría, con respecto a lo que estás diciendo, que creo que es muy importante, respecto al bienestar organizacional, ya que pues yo soy esa figura de Chief Happiness Officer que parece que está muy de moda y doy clases sobre ello. Yo creo que el punto fundamental es poner las condiciones para que la gente pueda desempeñarse lo mejor posible. Y la primera condición es generar espacios de seguridad psicológica para que la gente se pueda desplegar y dar lo mejor de sí. Eso por un lado. Por el otro lado, es trabajar a nivel personal cada uno de nosotros en esto que a priori suena fácil, pero no es tan fácil porque necesitamos desarrollar hábitos que generen en nosotros, como tú decías antes, Nuria, ejemplo, el diario de gratitud, que generen en nosotros un mayor bienestar. Entonces, cuando confluyen las condiciones para que nos desempeñemos bien,
bien sea una empresa, bien sea una familia, con trabajar nosotros personalmente para llegar a ese bienestar integral, finalmente conseguiremos ese éxito y nos sentiremos mucho más felices. Estupendo, gracias Silvia. A ti. Bueno, pues sin más, reiterar las gracias por esta conferencia y bueno, comentaros a todos que podréis ampliar el contenido de esta conferencia en un curso de autoformación que se titulará Resiliencia y Felicidad y que estará a disposición de todo el personal del Sergas y de las entidades adscritas en la segunda quincena del mes de enero próximo, ¿no? Y también comentaros que en el mes de diciembre, que empieza mañana, el día 21 en concreto, continuaremos con el ciclo de conferencias y tendremos una conferencia de la mano de Anabel González Vázquez, que es una compañera del Sergas y que nos hablará sobre la regulación emocional y mental para poder cuidarnos. Sin más, muchas gracias Silvia y gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias a vosotras y gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando. Gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.